Son las 3 de la mañana. La casa está en silencio, pero tu mente es una sala de juntas a máxima capacidad. Tienes el cargo, tienes los resultados, tienes el equipo y tienes una pregunta que no le dices a nadie. ¿Hasta cuándo voy a poder sostener esto? Si esta pregunta te visitó esta semana, este episodio es para ti. Porque hoy vamos a nombrar algo que el mundo corporativo lleva décadas tratando de ignorar. La fórmula exacta con la que las mujeres más capaces terminan colapsando en silencio. ¿Y cómo salir de ella? Y no te pregunto cuántos años llevas liderando, cuántos años llevas siendo la versión que otros necesitan que seas. Te pregunto cuántos años llevas actuando para que nadie se decepcione de ti. Porque hay una diferencia enorme entre las dos. Y esa diferencia es exactamente lo que te está agotando. Recuerdo el día que mi cuerpo me dijo, ya no más. No fue un colapso dramático. Un lunes por la mañana, dentro de mi auto, abajo de un árbol tratando de tapar el sol ardiente del campo. Fue ese lunes en que mi voz interna me preguntó, ¿hasta cuándo, Liz? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo la incansable, la que no falla? Ese día entendí que no estaba agotada de liderar. Estaba agotada de sostener ese personaje. En este episodio te voy a hablar de algo que el mundo corporativo ahí evita a toda costa nombrar. No es burnout clásico, no es tampoco esa ansiedad que de repente sientes, tampoco es esa falta de límites, que aunque todos esos temas se relacionan entre sí, es algo mucho más profundo. Es el costo de sostener un personaje que construiste para sobrevivir en entornos de poder, de alto rendimiento. Es ese personaje que funciona muy bien afuera, que genera resultados, genera confianza y mucha autoridad. Pero por dentro te va vaciando poco, a un ritmo que tú ya conoces. Si eres directiva, y si llevas siendo años, la que resuelve, la que no puede flaquear, la que siempre tiene las respuestas, a la que siempre busca, esto es para ti, porque no estás agotada de liderar, estás agotada de actuar. Y eso tiene un nombre, tiene una anatomía y tiene también una salida. ¿Empezamos? Y mira, cuando hablo del personaje, no me refiero a que seas falsa. Me refiero a una versión de ti que construiste con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha inteligencia. Es con esa necesidad ferviente de sobrevivir en espacios que no siempre fueron seguros para mujeres como tú, que no fueron comprendidas, o tal vez mujeres que no encajaban. Ese personaje tiene características muy específicas. Te invito a que tomes nota. Es capaz y también es eficiente. Por supuesto que no pide ayuda. Tampoco se permite mostrar la duda. Tampoco falla frente a otros. Y sobre todo, no necesita, y además, ¿por qué necesitar? En ciertos entornos, necesitar o se percibe como debilidad. ¿Te suena? Y a mí me pasó. Conseguí esa posición de liderazgo tan ansiada. Logré mis metas, construí equipos, tuve resultados que en papel eran impresionantes. Pero el precio que yo estaba pagando era mucho más alto que cualquier indicador en mi reporte trimestral. Perdí energía, perdí mi voz y perdí también esa alegría que antes me movía por hacer las cosas.
Hasta que un día me pregunté, Liz, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión desde lo que tú realmente quieres y no desde lo que otros esperan de ti? Y créeme, esa pregunta me tambaleó. No pude responderla. Eso fue el inicio de mi propio proceso de liderazgo esencial. Y lo que encontré no fue una técnica, porque créeme, compré agendas bonitas, compré aplicaciones para mi celular. Tampoco fue una técnica de manejo del tiempo, ni una estrategia de productividad. Lo que encontré fue el agotamiento real. Y no viene de tus responsabilidades, viene de la distancia de entre quién eres y quién estás fingiendo ser todos los días. Y ahora esta pregunta te la hago a ti. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás? Y tú respondiste con la verdad. Regularmente no contestamos la realidad, solo decimos, no muy bien, estoy ocupada, pero esa no es la verdad real. Porque lo que te voy a compartir ahora es lo que más me ha costado nombrar en público. Y es lo que más me han agradecido las directivas que acompaño. Y mira, hay 3 cosas que el personaje que has construido te cobra. Y nadie te dice que están en la factura. Son esas letras chiquitas que casi nadie lee. Y el primer costo que te cobra es tu criterio. Cuando llevas mucho tiempo tomando decisiones desde lo que otros esperan de ti, empiezas a perder acceso a tu propio juicio. Sabes lo que debes hacer, sabes lo que está bien visto, sabes lo que no va a generar conflicto, pero lo que tú realmente piensas, lo que tu experiencia y tu instinto dicen, eso va quedando en segundo plano y lo vas recorriendo hasta quedarse al final de la lista. Y llega un punto en que ya no sabes distinguir entre tú y el criterio del entorno. Y eso no es una crisis de liderazgo, eso es una crisis de soberanía. Hay un segundo costo que te cobra en esa factura. Y ese costo es tu cuerpo. El personaje no descansa nunca. Tampoco se puede dar el permiso de estar cansado. El personaje tampoco se puede enfermar en un mal momento. Y entonces el cuerpo aprende a aguantar hasta que ya no puede más. Muchas de las mujeres a las que acompaño llegaron a mí después de una señal física evidente, una enfermedad autoinmune, una crisis de ansiedad, un agotamiento que los médicos no encontraban en ningún examen de laboratorio. El cuerpo siempre cobra lo que la mente niega. El tercer costo son tus relaciones. El personaje pues tampoco puede ser vulnerable. No puede pedir, no puede mostrar que no sabe. Y eso crea una distancia invisible con las personas más importantes de tu vida. Tu equipo te respeta, tu familia te admira, tus pares te reconocen. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te conoció de verdad? Esa soledad en la cima, esa es la factura más cara del personaje. Si esto está resonando contigo, necesito que hagas algo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios. Una sola palabra que describa cómo te sientes cuando más estás en el personaje. Una sola. Y créeme, no es para mí, es para ti, para que lo veas escrito y sepas que es real. Y mira, te cuento una anécdota que me pasó recién perdí mi trabajo. En ese momento había tenido muchísimas pérdidas. Había perdido a mi madre, había perdido el trabajo, estábamos en plena crisis de pandemia, estaba en un momento difícil. Incluso venía recuperándome de una enfermedad. Entonces,
Había perdido hasta la salud. Y un día, chateando con alguien, vía WhatsApp, alguien creo que me preguntó, y ni siquiera lo recuerdo bien, lo que me preguntó. La cosa es que la respuesta a mí sí me impactó, porque inconscientemente, porque voluntariamente yo no lo escribí y lo recuerdo tal cual, escribí, estoy triste. Y yo no me había dado el permiso de reconocerlo. Cuando yo lo había escrito, créeme, me impactó. Y fue cuando empecé a ir adentro y dije, es cierto, estoy triste. Es por eso mi pedido el día de hoy para ti, que escribas con una sola palabra. Y tal vez estoy triste fueron dos. Y si necesitas, escríbelo. Pero hoy te pido que si estás agotada, con una sola palabra escribas cómo te sientes cuando estás en el personaje. Créeme, es real. Porque el primer paso para soltar el personaje es nombrarlo. Si el problema es real, la solución también tiene que serlo. No te voy a decir ser auténtica, como a veces me has escuchado decirte, porque ese consejo superficialmente no le sirve a nadie que lleva años sobreviviendo en el personaje. Lo que sí te voy a decir es que hay un proceso. Es un proceso que yo también viví. Son 3 movimientos concretos. Esto es la base de mi método LAS o LAS. El mismo que trabajo con directivas en mi mentoría. Y te voy a platicar el primer movimiento. El primer movimiento es precisamente lo que te acabo de pedir, nombrar. Porque no puedes soltar lo que no has nombrado. Necesitas ser capaz de decir en este contexto, actúo de una manera que no es mía. Y no quiero que lo hagas con culpa, sino con claridad. Porque nombrar no es criticarte ni autoflagelarte, es recuperar el mapa. El segundo movimiento que tú tienes que hacer en este proceso es separar. ¿Qué tienes que separar? Pues el personaje tiene sus espacios, tu esencia también. ¿Has escuchado esta frase que hay lugar y espacio para todo? A eso voy con esto que te digo, separar al personaje, definir en qué espacios va y en qué espacios no, y definir en qué espacios tu esencia va, que esa debería de ir casi en todos los contextos, aunque entiendo que no siempre es posible. El trabajo es aprender a distinguir que esto que estoy haciendo es mío o es una respuesta automática aprendida del personaje. ¿Estoy tomando esta decisión desde mi criterio o desde el miedo a lo que pensarán? Es empezar a discernir. Esa separación, claro está que no sucede de un día para otro, pero empieza con una pregunta tan simple como esta que te acabo de hacer. Ahora, el tercer movimiento es liderar desde tu esencia. Este es el corazón del liderazgo esencial, porque no es un liderazgo sin resultados, tampoco es un liderazgo sin estructura, porque es importante. Es el liderazgo donde tú eres la fuente, no el personaje, donde tu autoridad viene de tu criterio, de tu experiencia y no del miedo de defraudar o de tener que demostrar, donde puedes decir no sé sin sentir que pierdes tu poder. ¿Cuántas veces te has obligado a decir sí, lo sé, aunque a veces estés muriéndote de miedo por dentro? Donde el lunes por la mañana no empieza con un hay que aguantar, sino con vamos a liderar. Esa diferencia lo cambia todo. ¿Me sigues? Y mira, antes de que llegues al enlace de la descripción, o al que te voy a dejar aquí abajo, quiero darte algo. Y es la primera herramienta que le doy a cada directiva que entra a mi mentoría. La doy primero porque es la más incómoda. Y la incomodidad en este trabajo es la señal de que vamos al lugar correcto, por un buen camino. Y yo la llamo el espejo de soberanía. Y son 2 preguntas, 2 solamente. Y mira, si quieres, toma nota. La primera es, piensa en la decisión más importante que tomaste en los últimos 30 días, no operativa,
estratégica, real, de las que pesan, de esas que cuestan. Y piensa, ¿la tomaste porque era lo que tu criterio decía? ¿O la tomaste porque era la opción que generaría menos conflicto? Te la dejo. Y regularmente cuando les hago esta pregunta a las directivas que entran a mi mentoría, créeme que la respuesta no suena bien, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿cuántas veces esta semana filtraste lo que ibas a decir? Y no porque fuera incorrecto, sino porque no querías generar tensión. La distancia entre lo que piensas y lo que dices es exactamente lo que te está haciendo, porque generas mucha energía para la resistencia. Usas demasiada energía. Y no es falta de valentía. Es lo que pasa cuando llevas años en entornos donde tu voz tiene un costo y aprendiste a administrarla, dosificarla para poder sobrevivir. ¿O me equivoco? Créeme, en la mentoría esa brecha tiene un nombre, tiene un mapa y obvio, pues tiene un proceso. No trabaja la valentía, trabaja la soberanía. Y ahí está la diferencia. Créeme, esto no se construye solo, pero la claridad que llega cuando la construyes acompañada, esa sí es para siempre. Voy a nombrarte algo y necesito que lo escuches sin editarlo. Si te identificas con 3 o más de lo que te voy a decir en este mensaje, piénsalo. Esto es para ti. Y el número 1 es, los domingos por la noche ya no son descanso, sino son el inicio del lunes en tu cabeza. Vele poniendo palomita, check. Lo segundo, tomas decisiones que no sientes que son del todo tuyas y después cargas con ellas igual. La tercera, hay conversaciones pendientes, ya sea con tu equipo, con la junta, con tus superiores, contigo misma. Las llevas postergando porque no sabes cómo tenerlas, sin que te cuesten tu imagen, tu cargo, tu autoridad, tu influencia. Pues lo represento. Tu cuerpo te dice algo que tu agenda ignora. Cada vez cuesta más hacer esa diferencia. Sabes exactamente qué necesita cambiar, pero no tienes un espacio donde procesarlo sin exponerte. Tal vez ya lo identificaste, tal vez no. Tal vez sientes que algo necesita cambiar y aún no sabes qué, pero lo necesitas. Y no lo quieres hacer por miedo a exponerte al juicio. Eso no es debilidad. Es lo que le pasa a una mujer brillante que lleva demasiado tiempo liderando sin soberanía. Te lo digo por experiencia personal y acompañando a decenas de mujeres. Las directivas que completaron el proceso de mi mentoría, Directiva Reavivada, han dicho cosas que no invento. Y mira, te voy a mencionar algunas. Una de ellas dijo, tomé en 3 semanas una decisión que llevaba 2 años congelada y la tomé con calma. Otra dijo, por primera vez, mi equipo no solo me respeta, me conoce y eso cambió la dinámica de todo. Otra dijo, recuperé mi cuerpo. Empecé a dormir, no porque alguien me lo indicó, sino porque finalmente tenía criterio para escucharme. Y créeme, esto no es motivación. Es lo que produce un método con estructura y acompañamiento real. Y si llegaste hasta aquí y algo de lo que te dije hoy te describe, el enlace de mi mentoría Directiva Reavivada está en la descripción. No es para todas, es para la directiva que ya sabe que algo tiene que cambiar y que está lista para que ese algo empiece hoy. Y voy a cerrar con algo que me dijo una de las directivas que me permitió que la acompañara. Me dijo, Liz, siempre creí que el problema era que yo no era suficiente buena líder. Ahora entiendo que el problema era
que yo era demasiado buena actuando. Eso me lo dijo una líder después de su proceso. Y créeme, te recuerdo que no estás agotada de liderar. Estás agotada de sostener algo que ya no te representa. Y la buena noticia es que el camino de regreso existe. Y no a quien eras antes del personaje, a quien eres cuando lideras desde tu esencia. Sí, sé que ya lo olvidaste, pero ese camino está ahí. Y si esta información te aportó algo, suscríbete. Cada semana estoy publicando contenido nuevo, sin filtros, sobre liderazgo femenino real. No el que te venden en los libros de gestión. Es el que viven muchas mujeres y el que yo también viví en mi posición cuando estuve en el mundo corporativo. Y el que viven diariamente mujeres en cargos de poder. Si conoces a una directiva que necesita escuchar esto, por favor, compártelo. Puede que sea exactamente lo que ella necesita ver y escuchar hoy. Y bueno, nos vemos el siguiente episodio. Y recuerda, no viniste a encajar ni a sostenerlo todo. Viniste a reavivarte. Viniste a liderar desde tu esencia.